Daniel Harper había pasado 3 años aprendiendo a no escuchar. A ignorar el sonido del viento cuando se retorcía entre los pinos como si alguien lo llamara. A ignorar el impulso antiguo, casi muscular, de responder cuando algo en el mundo exterior gritaba que algo estaba mal. Había construido su silencio con la misma precisión con la que una vez había construido trincheras, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, hasta que el muro era tan sólido que ya ni él mismo podía ver a través de él. Y ese día, parado afuera de su cabaña con el hacha en las manos y el cielo del norte de Men fundiéndose en una pared de nieve, pensó que había ganado esa batalla. Que por fin había aprendido a quedarse quieto. Pero entonces llegó el sonido, y todo lo que había construido comenzó a resquebrajarse desde adentro. Antes de continuar, necesitamos pedirte algo muy pequeño pero que significa todo para nosotros. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete al canal ahora mismo, deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Tu ciudad, tu país, tu pequeño pueblo. Porque estas historias están hechas para cada rincón del mundo donde la bondad todavía respira. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene no te lo puedes perder. El invierno se había instalado sobre las montañas del norte de Men con la paciencia de algo que sabe que ganará sin importar lo que hagan los hombres. No llegó con tormenta desde el primer momento, sino con ese frío lento y firme que se mete en la corteza de los pinos, en la tierra congelada, en el aliento mismo, convirtiendo el bosque en un mundo silencioso de blanco y gris donde el sonido viajaba de forma extraña y las distancias engañaban al ojo. Y fue en ese paisaje amortiguado, bajo un cielo espeso de nieve cayendo, que Daniel Harper escuchó el llanto por primera vez. Daniel vivía solo en una cabaña de troncos gastada, separada del camino del condado más cercano por casi 1,5 kilómetros, un lugar elegido menos por comodidad que por aislamiento. A sus 46 años cargaba consigo la presencia sólida y enraizada de un hombre moldeado por la disciplina y la pérdida. Hombros anchos, estatura imponente, una constitución todavía poderosa a pesar de los años. Su cabello oscuro, cortado corto por hábito más que por vanidad, salpicado de gris temprano en las sienes. Su rostro anguloso y curtido por el tiempo, una mandíbula fuerte bajo unos ojos del color del acero frío que rara vez revelaban lo que sentía por dentro. La gente que lo había conocido antes habría dicho que era calmado, confiable, de una amabilidad silenciosa. Pero algo había cambiado años atrás, cuando dejó los Navy SEALs después de una misión que se llevó a uno de sus amigos más cercanos. Desde entonces, Daniel hablaba poco, confiaba menos, y mantenía al mundo a distancia de brazo. Esa tarde la nieve caía espesa y pesada, del tipo que borra huellas en minutos, y Daniel estaba partiendo leña justo afuera de la cabaña cuando el sonido lo alcanzó. Débil al principio, transportado por el viento como una nota rota, bajo e irregular, ni del todo humano ni del todo animal. Se detuvo con el hacha todavía en las manos, escuchando. Se dijo a sí mismo que no era nada. El bosque tiene sus voces. Ramas cediendo bajo el peso, viento apretándose por espacios estrechos. Pero el sonido volvió, más débil esta vez, atravesado de desesperación, y algo se tensó en su pecho de una manera que no le gustó nada. Daniel había aprendido hace mucho que escuchar los instintos puede salvar vidas. Pero también había aprendido lo que cuesta seguirlos. Y durante varios segundos largos se quedó inmóvil, con la nieve acumulándose sobre sus hombros, recordando las promesas que se había hecho a sí mismo sobre mantenerse alejado del peligro, sobre nunca más correr hacia otro grito pidiendo ayuda. El recuerdo que afloró sin ser invitado fue el de una noche en el desierto, años atrás. El calor temblando sobre la arena, el eco de los disparos, el peso de un compañero caído en sus brazos. Un hombre llamado Lucas, que reía con facilidad y confiaba en Daniel con su vida, y que murió antes de que llegara el helicóptero de evacuación. Esa pérdida había vaciado a Daniel de una manera que nunca terminó de reparar, dejando atrás una culpa silenciosa que lo siguió hasta la vida civil y lo convenció de que la supervivencia era una deuda que nunca podría saldarse. Y aquí, querido espectador, quiero que te detengas un momento. Porque lo que Daniel estaba a punto de descubrir entre esos árboles no era solo un animal herido. Era una conexión que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. Una conexión que cambiaría para siempre el significado de todo lo que él creía haber perdido.
Sigue escuchando. El llanto llegó por tercera vez, más cercano ahora, crudo e inconfundiblemente vivo, y Daniel exhaló con fuerza, dejó el hacha en el suelo, tomó su abrigo pesado y su linterna, ya sabiendo que cualquier cosa que esperara en los árboles cambiaría el rumbo de la noche. Avanzó por el bosque con zancadas largas y practicadas, las botas hundiéndose en montículos de nieve hasta la rodilla, el haz de la linterna cortando un túnel estrecho a través de la nevada que giraba, y con cada paso el sonido se volvía más claro, resolviéndose en un gemido quebrado que subía y bajaba con una respiración trabajosa. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por reconocimiento, porque había escuchado ese sonido antes en campos de batalla muy lejos de Men. El sonido de algo leal y fuerte empujado más allá de sus límites. Cuando la luz atrapó finalmente lo que colgaba delante de él, Daniel se detuvo tan abruptamente que el aliento se le cortó en la garganta, y por una fracción de segundo su mente se negó a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Al principio parecía una forma oscura enredada en las ramas de un pino alto, balanceándose ligeramente mientras el viento sacudía el tronco. Pero a medida que se acercó, la forma se fue resolviendo en un cuerpo. Grande, inconfundiblemente canino, suspendido alto contra la corteza por una gruesa cuerda envuelta cruelmente alrededor de su torso. Era un pastor alemán de cuerpo entero, poderoso incluso en su ruina. Su pelaje antes denso, ahora apelmazado con nieve y sangre. Una pata trasera torcida en un ángulo antinatural. Las costillas apenas visibles bajo un pelaje tieso de hielo. El hocico en carne viva donde las ataduras habían mordido la piel, y su pecho subía en movimientos superficiales e irregulares que le dijeron a Daniel que el perro estaba cerca de rendirse. La cabeza del perro se levantó levemente al sonido de los pasos. Sus ojos ámbar, nublados de dolor, se fijaron en los de Daniel con una intensidad que lo detuvo en seco, porque no había salvajismo en esa mirada, no había miedo feral, solo reconocimiento y una voluntad de vivir frágil pero obstinada. Y Daniel sintió que algo se fracturaba dentro de él que había estado sellado durante años. Se acercó despacio, hablando sin darse cuenta, su voz baja y firme, el mismo tono que una vez usó con compañeros atrapados bajo fuego, diciéndoles que respiraran, que aguantaran, que confiaran en él. Y el perro respondió con un leve movimiento de sus orejas, un reflejo nacido del entrenamiento más que de la esperanza. De cerca, las heridas eran peores de lo que había pensado. Cortes profundos a lo largo del flanco, quemaduras de cuerda rodeando el pecho, sangre seca congelada en el pelaje, y Daniel tragó saliva con fuerza, la rabia subiéndole caliente y repentina bajo la calma exterior que usaba como armadura. Alguien había hecho esto deliberadamente, metódicamente, y había dejado al animal aquí para morir en el frío. La crueldad de ello raspaba contra cada creencia que Daniel todavía cargaba sobre la lealtad y el servicio. Sacó el cuchillo de su cinturón, las manos firmes a pesar de la tormenta. Y mientras la hoja cortaba la cuerda, el perro se desplomó hacia adelante con un peso que lo sorprendió, todo músculo y hueso y agotamiento, y Daniel atrapó el cuerpo contra su pecho, sintiendo el débil latido de un corazón luchando bajo su abrigo. El perro emitió un pequeño sonido entonces, no un llanto, sino algo más parecido a un suspiro, y Daniel apretó su agarre, resistiendo contra el viento, la nieve empapando su ropa mientras envolvía al animal tan seguramente como podía. En ese momento, parado solo en el bosque con un perro moribundo en sus brazos, Daniel sintió el peso completo del voto que estaba rompiendo. La promesa que se había hecho de nunca volver a asumir el papel de rescatador, de protector, porque siempre terminaba de la misma manera, con pérdida y preguntas sin respuesta. Pero también sintió algo más silencioso y más peligroso. Un sentido de propósito que no había conocido desde que dejó los equipos. Se giró hacia la cabaña, cada paso pesado pero decidido, la tormenta cerrándose a su alrededor. Y mientras caminaba, susurró palabras dirigidas tanto a sí mismo como al perro, diciéndole que se mantuviera despierto, diciéndole que ya no estaba solo, y con cada aliento que empañaba el aire helado, Daniel Harper cruzó una línea que había trazado años atrás, eligiendo una vez más cargar la vida de alguien más a través de la tormenta, sin importar el costo. La tormenta había comenzado a calmarse cuando Daniel Harper llegó al borde del pueblo, la nieve adelgazándose en una caída más tranquila que se pegaba al parabrisas de su vieja camioneta y suavizaba el mundo en contornos pálidos. Dentro de la cabina,
La calefacción rugía mientras el pastor alemán yacía extendido en el asiento trasero, envuelto en el abrigo de repuesto de Daniel, su respiración superficial pero tenazmente presente, cada elevación de su pecho una victoria frágil que Daniel observaba por el espejo retrovisor con una concentración usualmente reservada para zonas de combate activo. La clínica veterinaria Ravenhollow se encontraba sola cerca de las afueras. Un edificio bajo de un solo piso con revestimiento azul descolorido y una única luz brillando calurosamente sobre la entrada. Daniel estacionó torcido, saltó, e irrumpió por la puerta con un sentido de urgencia que no dejaba lugar a dudas. La mujer que lo recibió adentro era Margaret Collins, la veterinaria principal de la clínica, una viuda de casi 70 años con una postura erguida que hablaba de años parados a través de largas noches de emergencias. Su cabello plateado recogido en un moño bajo, salpicado de blanco más que de gris. Su piel clara y surcada pero fuerte, sus ojos de una avellana firme que no perdía gran cosa. Llevaba un cardigan de lana bajo su bata de laboratorio y se movía con una eficiencia tranquila formada no por la prisa sino por la resistencia. Y cuando vio al perro en los brazos de Daniel, su aliento se cortó solo una vez antes de que asintiera y despejara el camino. Margaret no hizo preguntas de inmediato, no desperdició tiempo con shock ni con indignación. Simplemente dirigió a Daniel a la mesa de examinación, sus manos ya poniéndose los guantes, su voz firme pero gentil mientras le indicaba dónde depositar al perro. Y mientras trabajaba, Daniel notó la forma en que sus movimientos se suavizaban cuando tocaba al animal, como si estuviera manipulando algo sagrado más que roto. Bajo las duras luces blancas, la extensión de las lesiones se volvió innegable. Quemaduras de cuerda rodeaban el pecho y el cuello del perro, lo suficientemente profundas como para dejar cicatrices incluso si sobrevivía. La pata trasera torcida con una fractura que nunca había sido tratada. La congelación extendiéndose por los bordes de sus patas, y cortes que eran demasiado limpios, demasiado deliberados para ser obra de animales salvajes o accidentes. La mandíbula de Margaret se tensó mientras examinaba las heridas, un pequeño músculo saltando cerca de su sien, y Daniel presintió que esta no era la primera vez que veía crueldad disfrazada de negligencia. Trabajó en silencio durante varios minutos, limpiando, calentando, estabilizando, luego tomó un escáner de mano y lo pasó lentamente por el cuello del perro, su ceño fruncido cuando el dispositivo emitió solo un tono de error apagado. «Es extraño», murmuró, ajustando el ángulo y probando de nuevo, luego otra vez, hasta que exhaló despacio. «El microchip ha sido dañado», dijo al fin, mirando a Daniel. «No falló. Fue dañado. Como si alguien no quisiera que fuera leído». Las palabras aterrizaron con peso, y Daniel sintió ese apretón familiar en el pecho, la misma sensación que había experimentado años atrás cuando las evidencias no cuadraban y las respuestas estaban siendo deliberadamente enterradas. Margaret se inclinó más cerca del perro, separando el pelaje cerca del hombro, revelando cicatrices antiguas bajo las heridas más recientes, lesiones en capas que hablaban del tiempo más que de un acto único. Y sacudió la cabeza. «Esto no fue aleatorio», dijo en voz baja. «Alguien lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para lastimarlo más de una vez». Mientras ella hablaba, la mirada de Daniel se deslizó hacia el rostro del perro, hacia el hocico largo empolvado de gris alrededor de los bordes, las líneas fuertes del cráneo, las orejas con cicatrices pero todavía alertas incluso en el dolor. Y se dio cuenta de que el animal era más viejo de lo que había pensado al principio. Quizás 7 u 8 años, más allá de la edad de la juventud impulsiva, cargando el tipo de desgaste que venía del servicio más que del vagabundeo. Cuando Margaret alcanzó de nuevo el escáner, ajustando la frecuencia, un tenue destello apareció en la pantalla. No suficiente para dar una lectura completa, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. «Estaba registrado», dijo, su voz más suave ahora. «Este no es solo un perro de trabajo. Era un K9, militar o de aplicación de la ley, entrenado, disciplinado». La palabra militar quedó suspendida entre ellos, y Daniel la sintió resonar hasta los huesos, removiendo recuerdos de guías y perros moviéndose como una sola unidad, de una lealtad que no cuestionaba las órdenes pero confiaba absolutamente en el humano al otro extremo de la correa. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. «¿Y si estás viendo esto?»,
Necesitas suscribirte ahora mismo porque esto se pone mucho más intenso. Lo que Margaret estaba a punto de encontrar cambiaría todo lo que Daniel creía saber. No solo sobre el perro, sino sobre su propio pasado. Margaret se quitó los guantes y se recargó contra el mostrador por un momento, su compostura agrietándose apenas lo suficiente para revelar a la mujer debajo de la calma profesional. Y Daniel notó entonces una fotografía enmarcada en la pared detrás de ella. Un joven en uniforme sonriendo torpemente junto a un retriever dorado. El orgullo y la juventud grabados en su rostro. Siguiendo la mirada de Daniel, Margaret tragó saliva y se irguió. «Mi hijo», dijo simplemente. «Ejército». Y después de una pausa, no regresó a casa. No había drama en su tono, ni amargura, solo una verdad silenciosa que hacía mucho se había asentado en su vida. Daniel asintió, entendiendo sin necesitar más explicación. Fue quizás por esa pérdida compartida que ella volvió su atención al perro con un cuidado renovado, ajustando la línea 4, envolviendo la pata lesionada, murmurando suavemente como si el animal pudiera entender cada palabra. Daniel permaneció cerca, las manos apoyadas en el borde de la mesa, sintiéndose extrañamente inútil en una habitación donde el coraje se medía no en fuerza sino en paciencia. Y cuando Margaret preguntó si el perro tenía nombre, él dudó. Había evitado nombrar cosas desde que dejó el servicio, había aprendido que los nombres hacían la pérdida más aguda. Pero mientras miraba al pastor alemán ahí tumbado, respirando obstinadamente, negándose a dejarse ir, una palabra simple afloró antes de que pudiera detenerla. «Buddy», dijo en voz baja, sorprendido por lo natural que se sentía. «Lo he estado llamando Buddy». Margaret sonrió levemente ante eso, las comisuras de sus ojos suavizándose. «Le queda bien», dijo, y lo escribió en la ficha como si ya fuera oficial. Las horas pasaron en un ritmo lento y cuidadoso, la tormenta afuera desvanecida en un telón de fondo silencioso. Y cuando Margaret finalmente se echó hacia atrás, el agotamiento ahora visible en la inclinación de sus hombros, asintió una vez. «Está estable», dijo. «Fuera de peligro todavía no, pero aguanta». Daniel exhaló, un aliento que no había sabido que estaba conteniendo, y se hundió en la silla junto a la mesa, el peso del día asentándose en sus huesos. Fue entonces, en esa calma, que los ojos de Buddy parpadearon y se abrieron. Ámbar y nublados, pero enfocados, y por primera vez encontraron el rostro de Daniel sin miedo. La mirada se mantuvo, firme y buscadora, no suplicante, no en pánico, sino llena de un reconocimiento extraño y familiar, como si el perro viera en Daniel algo de sí mismo. Otro superviviente marcado por el servicio y el abandono. Y Daniel sintió que su garganta se apretaba mientras extendía la mano, apoyándola suavemente contra el cuello del perro. Buddy no se estremeció, no se apartó. Simplemente respiró, lento e irregular, pero presente. Y en ese momento compartido de silencio, Daniel entendió que cualquier camino que hubiera adelante, ya había comenzado, forjado no por obligación, sino por un vínculo que ninguno de los dos había planeado formar. Al amanecer, la clínica se había asentado en una rutina silenciosa. La tormenta reducida a un susurro leve contra las ventanas, y Daniel Harper estaba sentado en la estrecha sala de recuperación con una taza de papel de café amargo, calentándose las manos mientras Buddy yacía bajo una lámpara de calor, vendado y respirando más uniformemente que la noche anterior, su cuerpo quieto y disciplinado incluso en el sueño, como si el descanso mismo fuera otra tarea a realizar bien. Daniel lo notó primero cuando Buddy se agitó al sonido del metal. Una tensión sutil ondeando por los hombros del perro cuando Margaret Collins ajustó una bandeja de instrumentos. El leve tintinear generando una respuesta inmediata. Orejas levantadas agudamente, músculos enroscándose bajo la manta, un aliento bajo atrapándose en el pecho, no exactamente miedo, sino disposición. Y Daniel sintió brotar una inquietud familiar, la misma quietud alerta que una vez había visto ondular a través de unidades entrenadas cuando una orden estaba a punto de ser dada. Lo probó sin intención, desplazando su peso y murmurando suavemente, «quieto». Luego, casi por reflejo, dejando escapar una frase antigua, «firme». Y la reacción fue instantánea e inconfundible. La cabeza de Buddy levantándose a pesar del dolor, los ojos abriéndose de golpe,
el cuerpo congelándose en una quietud perfecta. Una postura de obediencia tan precisa que envió un escalofrío por Daniel que no tenía nada que ver con el invierno. Margaret observó desde el umbral, los brazos cruzados sueltos sobre su cardigan, su expresión reflexiva más que sorprendida. Y cuando Daniel la miró, ella asintió una vez, como confirmando algo que ya sospechaba. «Eso no es coincidencia», dijo en voz baja, acercándose, su voz cargando la autoridad firme de alguien que había aprendido a leer cuerpos tanto como fichas clínicas. «Eso es condicionamiento». Daniel tragó saliva, su mandíbula tensándose mientras los recuerdos presionaban. Imágenes de guías y perros moviéndose como uno, de órdenes emitidas en el caos y seguidas sin vacilar. Y se dio cuenta de que la disciplina de Buddy no había sido destruida por lo que le habían hecho, solo enterrada bajo capas de dolor. Margaret alcanzó una pequeña caja de cartón de debajo del mostrador, colocándola sobre la mesa con cuidado, y dentro había artículos recopilados con la paciencia de alguien que sabía que la evidencia a veces susurra en lugar de gritar. Un trozo de cuerda deshilachada, un pedazo de nylon desgastado, y un collar, viejo y rígido con la edad. El cuero agrietado y oscurecido. El anillo metálico opaco, pero todavía inconfundiblemente oficial. Estaba enredado en la cuerda, explicó, levantándolo con cuidado. Anoche no te lo mostré porque necesitaba estabilizarse primero. Daniel tomó el collar cuando ella lo ofreció, sintiendo su peso en las manos, la leve huella de letras apenas visibles a lo largo del borde interior, desgastadas por años de uso, y trazó los surcos con su pulgar hasta que las letras se resolvieron apenas lo suficiente para cortarle el aliento. Había un código de serie, parcial pero legible, del tipo asignado a unidades más que a mascotas, y debajo de él un emblema desvanecido, el contorno de un escudo con marcas que Daniel reconoció de sesiones informativas del pasado lejano. Esa unidad, dijo despacio, las palabras sabiendo amargas. Fue descomisionada hace unos años. Margaret asintió, sus ojos sin apartar del collar. Y por un momento pareció más vieja, las líneas alrededor de su boca profundizándose mientras se recostaba contra el mostrador. No oficialmente, no de la forma en que la gente cree, dijo, y Daniel percibió que había mucho más detrás de las palabras cuidadosas. Le contó entonces, en la cadencia medida de alguien que había repetido la historia demasiadas veces sin ser escuchada, sobre los rumores que habían circulado después de que ciertas unidades K9 fueran disueltas discretamente, sobre perros transferidos en papel a contratistas civiles, sobre listas de adopción que nunca terminaban de cuadrar, y sobre animales que simplemente desaparecían. Pero fue lo que dijo a continuación lo que hizo que a Daniel se le cayera el mundo entero. Lo que Margaret dijo en ese momento no era solo sobre el perro. Era sobre Lucas. Margaret respiró hondo y dijo, la unidad de ese collar, mi hijo sirvió con esa unidad. No como soldado de infantería. Como guía K9. Me habló una sola vez, en su última llamada a casa, sobre un perro que lo había seguido por elección propia después de que su guía original cayera herido. Un pastor alemán al que los hombres habían empezado a llamar Buddy porque simplemente aparecía cuando más lo necesitaban. El silencio que cayó en la sala era el tipo de silencio que no se puede llenar con palabras. Daniel miró a Buddy, al perro tumbado con sus cicatrices medio ocultas bajo vendas frescas, y algo dentro de él se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Sus ojos volvieron al collar en sus manos. Y con dedos que ahora no estaban del todo firmes, trazó nuevamente el código parcial. No pudo leerlo todo. Pero había suficiente. Las 3 letras iniciales del sufijo de identificación de unidad. Las mismas 3 letras que Daniel había visto en docenas de comunicados durante una misión en particular. La misión en la que Lucas había muerto. Se sentó despacio. Margaret lo observaba con ojos que ya sabían. ¿Lo conocías?, preguntó suavemente. Daniel no respondió de inmediato. Dejó la pregunta asentarse. Luego, con una voz que apenas le pertenecía, dijo, Lucas Reeves era mi compañero de equipo. Murió en esa misión. Nunca encontré al perro que estuvo con él hasta el final. Sus ojos encontraron los de Buddy, esos ojos ámbar que lo miraban con esa calma imposible. Todos en el equipo dijeron que había un K9 que no se apartó de Lucas ni un segundo mientras esperábamos el helicóptero.
que lloró como un humano cuando lo declararon muerto. Buddy levantó la cabeza en ese momento, sus ojos fijos en Daniel, y su cola, débil y todavía convaleciente, se movió una sola vez. Lento. Deliberado. Como si lo hubiera entendido todo. Si esto te está llegando al alma, comenta ahora mismo donde estás viendo esto. Cuéntanos tu historia. Estas palabras están hechas para llegar a ti. Dale like si crees en los reencuentros imposibles. Porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. Los días que siguieron se desplegaron con una lentitud cuidadosa, como si el invierno mismo hubiera acordado darle a Daniel Harper y a Buddy una medida de paciencia. Y cada mañana la luz se colaba suavemente por las ventanas de la clínica antes de que Daniel llegara, las botas llenas de escarcha, los hombros cuadrados, pero ya no cerrados de la manera que Margaret Collins había notado por primera vez, porque algo en él había empezado a aflojarse. La recuperación de Buddy no se anunció de forma dramática. No hubo saltos súbitos ni momentos heroicos, solo el regreso constante de la fuerza de maneras sutiles. Una respiración más larga sin temblar, ojos que rastreaban el movimiento con mayor enfoque, patas que presionaban más firmemente en la cama, y Daniel observaba estos cambios con la misma atención silenciosa que una vez usó para leer el terreno y el clima, entendiendo que el progreso rara vez es ruidoso. Cuando Margaret autorizó a Buddy para movimientos breves y controlados, Daniel lo llevó afuera al patio cercado detrás de la clínica. El suelo todavía cubierto de nieve vieja, el aire con un leve olor a sal traído tierra adentro desde el mar, y mantuvo su voz baja, su lenguaje corporal abierto, cuidando de no activar la obediencia rígida que ya había visto acechando bajo la superficie. Al principio, Buddy se movía rígidamente, favoreciendo la pata lesionada, su postura alerta pero contenida, las orejas girando ante cada sonido. Y Daniel resistió el instinto de emitir órdenes, eligiendo en cambio caminar lentamente, dejando la correa suelta, permitiendo que el perro decidiera el ritmo, porque la confianza, recordaba, debe ser ofrecida antes de que pueda ser devuelta. Sin embargo, la memoria tiene su manera de salir a la superficie cuando el cuerpo empieza a sentirse seguro. Y una tarde, cuando un camión de reparto hizo un ruido seco en la carretera cercana, Buddy reaccionó al instante, hundiéndose en una postura baja y lista, los músculos enrollándose con una precisión que no tenía nada que ver con el miedo y todo con el entrenamiento. Y Daniel sintió que el momento lo atravesaba como una corriente, con partes iguales de asombro y dolor. Se arrodilló junto al perro, apoyando una mano firme en el hombro de Buddy, anclándolo con presencia en lugar de órdenes, y murmuró palabras de tranquilidad hasta que la tensión se aflojó, hasta que la disposición se suavizó de vuelta a la calma. Fue en esos momentos que Daniel entendió el verdadero daño hecho a Buddy. No solo físico, sino la confusión de haber sido entrenado para responder al peligro y luego castigado por ello. La lealtad vuelta hacia adentro hasta que se fracturó. Pero había algo más que Daniel estaba a punto de descubrir sobre ese daño, algo que cambiaría la dirección de todo lo que pensaba que entendía sobre el peligro que todavía acechaba alrededor de ellos. Una noche, mientras Daniel cepillaba el pelaje de Buddy, trabajando con cuidado alrededor del tejido cicatricial, notó algo que no había visto antes. Una marca pequeña, casi invisible bajo el pelaje que había vuelto a crecer, justo detrás de la oreja izquierda. No una cicatriz de pelea. No una quemadura de cuerda. Era una incisión deliberada, limpia, del tipo que hace una mano entrenada con precisión quirúrgica. Alguien había abierto esa piel a propósito, y luego la había cerrado. Debajo no había nada ya, solo tejido vacío donde algo había estado. Daniel convocó a Margaret de inmediato. Ella examinó la marca bajo lupa por varios minutos antes de enderezarse, y en sus ojos había algo que Daniel reconoció como el comienzo del miedo. Extrajeron algo, dijo. Deliberadamente. No con el equipo de una clínica de pueblo. Con precisión de laboratorio. Se detuvo. Daniel, alguien con entrenamiento médico especializado operó a este perro. Alguien con acceso a protocolos militares de rastreo. Daniel sintió el hielo formarse en su estómago. No era solo que Buddy hubiera sido lastimado. Alguien había borrado evidencia. Evidencia que Buddy literalmente llevaba dentro de él. Lo que fuera que habían implantado en ese perro, sea datos, coordenadas, o un identificador de rastreo de una misión clasificada,
Había sido eliminado antes de que Buddy fuera colgado en ese árbol para morir. Alguien no quería que ese perro fuera encontrado vivo. Y alguien tampoco quería que nadie pudiera leer lo que él había llevado consigo. En la ciudad costera de Arbor's Edge, Daniel Harper llegó con el peso de esa revelación encima. La ciudad se reveló lentamente, con el invierno soltando su grip, el agua gris del mar presionando contra muelles de piedra oscura mientras la nieve persistía en callejones estrechos y a lo largo de los tejados. Y Daniel notó cómo el lugar llevaba el silencio como un hábito más que como una estación. Un pueblo formado por las mareas, pescadores envejecidos, y el acuerdo tácito de que ciertas cosas era mejor no tocarlas. Se hospedó en una modesta posada cerca del puerto, levantándose temprano cada mañana para caminar por las calles con una paciencia deliberada. Su postura relajada pero alerta, de la manera en que había sido entrenado a ser cuando recopilaba información sin llamar la atención. Su rostro curtido mezclándose fácilmente entre hombres que habían vivido vidas duras. Su cabello oscuro y corto metido bajo una gorra de lana. La barba sombreando su mandíbula de una manera que lo hacía parecer más un obrero local que un ex-Navy SEAL. Daniel comenzó con pequeñas conversaciones, comprando café en el comedor de la esquina, ayudando a un anciano a cargar cajones cerca de los muelles, escuchando más de lo que hablaba, y aprendió rápidamente que Arbor's Edge tenía una memoria más larga de la que pretendía, una que salía a la superficie en fragmentos cuando la gente se sentía suficientemente segura para dejarla escapar. Escuchó sobre un lugar justo afuera del pueblo, un antiguo almacén convertido en lo que los locales llamaban un centro de entrenamiento, administrado por un contratista privado cuyo nombre rara vez aparecía en letreros oficiales. Un negocio que decía rehabilitar perros de trabajo retirados, pero que operaba principalmente de noche, sus camiones yendo y viniendo cuando la niebla llegaba espesa del mar. El dueño, según los relatos susurrados, era un hombre llamado Thomas Reed. Finales de los 50, amplio y de cuello grueso, con una barba espesa salpicada de blanco y ojos que nunca terminaban de encontrarse con los de otro durante mucho tiempo. Un exoficial de logística dado de baja años atrás bajo circunstancias que pocos podían describir claramente. Y Daniel notó la forma en que la gente bajaba la voz cuando su nombre surgía. El miedo mezclado con la resignación asentándose en sus expresiones. Sin embargo, había algo más sobre Thomas Reed. Algo que nadie en Arbor's Edge parecía saber o atreverse a decir en voz alta, pero que Daniel comenzó a ver dibujarse en los espacios entre las palabras, en las pausas demasiado largas y los ojos que miraban hacia otro lado con demasiada velocidad. Thomas Reed no era solo un empresario corrupto que maltrataba animales. Thomas Reed había sido oficial de logística en la misma región donde murió Lucas. Había supervisado el movimiento de unidades K-9 durante la misma temporada de esa misión. Y su baja, cuando Daniel comenzó a rastrear los documentos en la pequeña biblioteca del pueblo, coincidía exactamente con la investigación que había sido iniciada y luego misteriosamente archivada tras la muerte de Lucas Reeves. Daniel sintió el mundo contraerse con esa comprensión. No era solo que Reed estuviera cometiendo crueldad contra animales. Era que Reed estaba eliminando testigos. Silenciando a los únicos que habían estado presentes en algo que no debía salir a la luz nunca. Y Buddy, el perro que había estado junto a Lucas hasta el final, que había llevado dentro de sí algo que alguien con acceso clasificado quería borrar, era el último hilo que podría deshacer todo. En la pequeña tienda de comestibles del pueblo, Daniel se cruzó de nuevo con Evelyn Moore, su figura delgada envuelta en un abrigo largo gris, su paso cuidadoso más lento que antes, y cuando lo reconoció, sus labios se apretaron en una línea fina, una señal de que había estado sopesando algo pesado. Lo invitó a caminar con ella a lo largo del puerto, el viento jalando su cabello plateado suelto, su piel pálida enrojecida por el frío, y mientras se movían, habló de manera vacilante al principio, luego con una resolución más firme, admitiendo que la noche en que había visto a Buddy llevarse no había sido la única vez. Evelyn confesó que con los años había notado otros perros, siempre razas grandes, siempre moviéndose al amparo de la oscuridad, siempre acompañados de hombres que no parecían voluntarios ni cuidadores. Y cada vez se había apartado, diciéndose a sí misma que su miedo estaba justificado, que una anciana sola no podía enfrentarse a hombres que se llevaban a sí mismos con una amenaza tranquila. Pero entonces Evelyn dijo algo que heló la sangre de Daniel completamente. Dijo,
Uno de esos hombres, el que dirigía a los demás, tenía un tatuaje en el cuello. Un escudo. Con una águila encima. Hizo una pausa. Vi ese mismo tatuaje en el pueblo la semana pasada. En alguien que no pertenece a Arbor Sech. Eso significaba una cosa. Alguien estaba vigilando. Alguien había visto a Daniel llegar. Y si Reed tenía un hombre en el pueblo, era solo cuestión de tiempo antes de que supieran que Buddy había sobrevivido. Daniel no interrumpió, no presionó, entendiendo que su confesión no era solo sobre hechos, sino sobre culpa, el tipo que se sienta con alguien a través de noches largas y se vuelve más pesado con el tiempo. Y cuando terminó, le agradeció de nuevo, su tono calmado y respetuoso, asegurándole que el silencio nacido del miedo no era lo mismo que la complicidad. Pero mientras caminaba de regreso hacia el coche, Daniel ya estaba procesando la nueva información con esa parte de su mente que nunca había aprendido a apagarse del todo. Esa noche, en lugar de volver directamente a la clínica, dio un rodeo. Tomó la carretera estrecha que salía del pueblo, pasó catillis envejecidos y hileras de árboles sin hojas hasta que llegó a la instalación de la que hablaba la gente. Un edificio bajo de concreto rodeado de cercas de eslabones de cadena, su letrero recién pintado con palabras como rehabilitación y entrenamiento, pero sin la calidez que esas palabras implicaban. Desde la distancia, Daniel observó camiones parados brevemente antes de que las puertas se deslizaran y se abrieran. Hombres moviéndose con eficiencia practicada. Y aunque no podía ver los perros claramente, sentía su presencia en la forma en que el aire mismo se sentía tenso. La misma inquietud que había aprendido a confiar en territorio hostil. No se acercó directamente, eligiendo en cambio rodear de vuelta hacia el pueblo, deteniéndose en la biblioteca local donde pasó horas rastreando registros públicos, encontrando empresas fantasma vinculadas a la operación de Reed, trazando cambios de propiedad que coincidían con demasiada precisión con la silenciosa disolución de las unidades K9 que Margaret había mencionado. Y mientras ensamblaba la información, un patrón emergía que dejaba poco margen para la duda. La tensión interna de Daniel se agudizó con cada descubrimiento, porque cuanto más cerca llegaba de la verdad, más claramente sentía la atracción de su pasado, las habilidades que había enterrado exigiendo ser usadas de nuevo. Y esa noche, solo en su habitación alquilada, miró el oscuro puerto, recordando la promesa que se había hecho de nunca volver a entrar en una pelea que no pudiera terminar. La imagen de Buddy afloró sin ser convocada. La quietud disciplinada, las cicatrices ocultas bajo la piel que sanaba, la confianza formándose lentamente a pesar de todo, y el hecho, que ahora resonaba con una fuerza devastadora, de que ese perro había estado con Lucas en sus últimos momentos. Que mientras Daniel cargaba el cuerpo de su amigo esperando el helicóptero, ese mismo perro había estado ahí. Y alguien había tomado a ese animal, lo había torturado, y lo había colgado en un árbol para que muriera. Daniel entendió que alejarse ahora sería otra clase de traición. Más silenciosa, pero no menos real. No te vayas todavía. Lo que está a punto de suceder es lo que has estado esperando desde el principio. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta historia. Y deja en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te golpeó hasta ahora? Porque estamos apenas llegando a lo más importante. Antes de regresar a la clínica, Daniel se detuvo una vez más en el puerto, observando a pescadores remendar redes en silencio. Mujeres llevando comestibles a casa por aceras resbaladizas. Una comunidad unida por el hábito y la resistencia. Y se dio cuenta de que Arbor Sech no era ignorante de lo que había estado pasando, solo cansada, desgastada por años de elegir la seguridad sobre la verdad. Cuando llegó a la clínica, Buddy levantó la cabeza al sonido de los pasos de Daniel, la cola moviéndose levemente contra la cama, y Margaret miró hacia arriba desde su escritorio, leyendo la respuesta en los ojos de Daniel antes de que hablara. Le contó lo que había encontrado, sobre Reed, sobre la instalación, sobre la confesión de Evelyn, y sobre las conexiones más profundas que había descubierto en los registros de la biblioteca. Pero luego le contó lo que lo había cambiado todo. Que creía que el hombre en el cuello tatuado que Evelyn había visto era un vigilante. Que Reed ya podría saber que Buddy estaba vivo. Margaret escuchó sin interrumpir, su expresión grave pero no sorprendida,
como si alguna parte de ella siempre hubiera sabido a dónde llevaría el camino. Cuando Daniel terminó, la sala cayó en un silencio pensativo, roto solo por el suave zumbido del equipo médico, y Margaret finalmente dijo lo que Daniel ya había aceptado dentro de sí mismo: que descubrir la verdad no sería limpio ni simple, que llamaría la atención, y que una vez comenzado no habría un retiro fácil. Daniel asintió, sintiendo que el peso de la elección se asentaba completamente en su lugar, una pesadez familiar acompañada de una extraña sensación de claridad. Y mientras apoyaba una mano contra el costado de Buddy, tomó la decisión que había estado evitando desde el momento en que cortó la cuerda en el bosque. Confrontaría lo que había sido escondido, incluso si eso significaba volver a entrar en un tipo de batalla que había esperado nunca volver a librar. Porque algunos silencios son demasiado costosos de mantener, y algunas lealtades, una vez reclamadas, no pueden ser abandonadas sin perderse a uno mismo por completo. Pero entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Esa misma noche, poco después de medianoche, sonó el teléfono de Margaret. Era el asistente veterinario del turno nocturno llamando desde el patio trasero de la clínica, su voz baja y tensa. Alguien había estado en el perímetro. Las cámaras de seguridad que Margaret había instalado tras la llegada de Buddy mostraban a un hombre caminando lentamente alrededor del cercado, deteniéndose frente a la puerta trasera, luego alejándose. No había forzado la entrada. No había dejado rastro visible. Pero había estado ahí, mirando, midiendo. Reed sabía. Daniel llegó a la clínica en 10 minutos, y al entrar encontró a Margaret de pie junto a Buddy, los brazos cruzados y la mandíbula apretada con una determinación que no admitía discusión. «Muévetelo esta noche», dijo. «A la cabaña. Aquí ya no está seguro». Daniel no discutió. Ayudó a envolver a Buddy con cuidado, lo cargó en la camioneta bajo la oscuridad más completa que pudo encontrar, conduciendo sin luces por el camino de tierra hasta que las ruedas crujieron sobre el camino familiar que llevaba a casa. En la cabaña, con Buddy tendido junto a la estufa de leña y las sombras del bosque presionando contra las ventanas, Daniel se sentó por primera vez completamente quieto con la enormidad de lo que había comenzado. No había vuelta atrás. No solo por las evidencias que habían recopilado. No solo por Reed y lo que escondía. Sino porque Buddy estaba ahí, respirando junto a él, y ese perro había estado junto a Lucas. Y eso significaba que esta pelea había empezado mucho antes de que Daniel escuchara aquel llanto en la tormenta. Los días que siguieron funcionaron como la preparación silenciosa que Daniel conocía bien de su tiempo en el servicio. Metódica, paciente, construida sobre capas de detalle más que sobre impulso. Margaret llegaba cada mañana a la cabaña con su maletín, evaluando a Buddy, registrando su progreso con la misma calma clínica que aplicaba a todo, aunque Daniel notaba cómo su mirada se posaba ocasionalmente en la ventana, como midiendo distancias que no quería medir. Los dos trabajaron en la información que habían reunido, añadiendo lo nuevo, verificando lo viejo, trazando una narrativa que fuera lo suficientemente completa como para no poder ser ignorada. Una tarde, mientras Daniel organizaba documentos sobre la mesa de la cocina, Buddy se levantó de su lugar junto a la estufa y caminó, todavía con una ligera cojera, hasta colocarse directamente frente a la puerta principal. Se quedó ahí, cuerpo rígido, nariz levantada, sin hacer sonido. Daniel lo reconoció al instante. No era el lenguaje corporal del miedo. Era una alerta. Alguien se acercaba. Daniel apagó la lámpara en un solo movimiento, se desplazó hacia la ventana lateral, y vio, apenas visible entre los pinos, una figura detenida al borde del camino. Demasiado quieta para ser un caminante. Demasiado enfocada para ser un vecino curioso. Durante 5 minutos nadie se movió. Luego la figura se giró y desapareció entre los árboles. Reed había enviado a otro explorador. Lo que significaba que ya no era solo una advertencia. Era un marcador de posición. Reed quería saber exactamente dónde estaba Buddy. Y si lo sabía, el siguiente paso no sería solo mirar. Daniel tomó su teléfono y llamó al contacto federal que Margaret y él habían identificado días antes. La conversación fue breve y directa. Ya no había tiempo para la minuciosidad lenta. Necesitaban moverse en las siguientes 48 horas o perderían la ventaja que les daba el elemento sorpresa. El agente al otro lado de la línea escuchó,
Hizo 3 preguntas precisas, y luego dijo: procederemos. Manténganse en posición. La decisión no llegó con drama ni voces levantadas, sino en las horas tranquilas justo antes del amanecer, cuando Arbor Sech todavía dormía y el mar presionaba rítmicamente contra la orilla. Daniel Harper estaba sentado a la pequeña mesa de madera en la parte trasera de la cabaña, papeles extendidos frente a él, Buddy acurrucado a sus pies, respirando lento y constante, mientras Margaret Collins trabajaba metódicamente a través de una carpeta gruesa con notas que había guardado durante años. Margaret parecía más vieja bajo la suave luz de la mañana, las líneas en su piel clara más pronunciadas, el cabello plateado escapando de su cuidadoso nudo. Sin embargo, había una firmeza en su postura que hablaba de una resolución ganada con esfuerzo más que prestada. Y mientras deslizaba un documento tras otro en orden, Daniel se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba preparándose para este momento sin admitírselo a sí misma. La evidencia no era dramática por sí sola, no era una sola pieza que pudiera romper el silencio, pero juntas formaban un patrón demasiado deliberado para ignorar. Registros veterinarios de ingreso alterados fuera de horario. Formularios de transferencia firmados por empresas fantasma vinculadas de vuelta a la operación de Thomas Reed. Fotografías de cicatrices y lesiones en perros que reflejaban las de Buddy. Códigos de serie parcialmente borrados pero todavía rastreables hasta unidades K9 descomisionadas. Y entre esos registros, algo que Margaret había guardado hasta este momento porque necesitaba que Daniel estuviera completamente preparado para verlo. Una nota de transferencia, firmada 7 años atrás, que llevaba el nombre de la unidad de Lucas Reeves, con instrucciones de entregar a un contratista civil todos los activos K9 no recuperables. Firmada por Thomas Reed. Daniel leyó la línea 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa y se quedó mirando la pared durante un momento largo. Reed no solo había continuado una operación de crueldad. Reed había iniciado el proceso que dejó a Lucas sin respaldo canino en la misión que lo mató. Había retirado los perros que debían estar en ese campo. Y luego, años después, cuando uno de esos perros sobrevivió y cargaba dentro de él lo que parecía ser evidencia de lo que había ocurrido, Reed lo había capturado, lo había mutilado para borrar la evidencia, y lo había dejado morir. Buddy había sido testigo de una cobertura. Y Reed lo sabía. Daniel añadió sus propias contribuciones cuidadosamente, mapeando cronologías, señalando avistamientos de vehículos, cruzando fechas que Evelyn Moore había mencionado con registros de envío que Margaret había obtenido discretamente de colegas que confiaban en su criterio, incluso cuando no lo entendían del todo. Trabajaron sin prisa, sabiendo que la precisión importaba más que la velocidad. Y cuando el paquete estuvo completo, Margaret lo selló en un sobresimple, sus manos pausando brevemente como si reconociera el peso de lo que estaba enviando al mundo. Antes de que Daniel saliera a hacer el viaje, Margaret se retiró a su pequeña oficina, cerrando la puerta detrás de ella, y Daniel escuchó el leve crujido del papel, el tipo de sonido que carga memoria consigo. Cuando salió, sostenía un sobresimple, amarillado en los bordes, sus dedos temblando ligeramente mientras lo presionaba plano contra su palma. Mi hijo escribió esto la noche antes de su último despliegue, dijo en voz suave, encontrando la mirada de Daniel. No lo he leído en años. Era una mujer compacta, apenas llegando al hombro de Daniel, pero en ese momento parecía más grande de alguna manera, sus ojos avellana brillantes con lágrimas no derramadas, pero firmes, y se sentó, desdobló la carta, y leyó en silencio mientras Daniel esperaba, honrando la privacidad del duelo sin apartar la vista. Cuando terminó, exhaló despacio, los hombros relajándose, y miró hacia arriba con una sonrisa leve, casi serena. Escribió que la verdad importaba incluso cuando dolía, dijo, la voz tranquila pero segura, y que protegerla era una forma de servicio. Daniel asintió, sintiendo que las palabras se asentaban en él con una gentileza inesperada, y se dio cuenta de que la resolución de Margaret no estaba alimentada por la ira, sino por el amor, un amor que buscaba evitar que otros fueran borrados, como había sido borrado su hijo. El viaje hacia el norte fue largo y sin incidentes, los campos de invierno difuminándose bajo un cielo pálido, y Daniel encontró sus pensamientos volviendo una y otra vez al momento en el bosque cuando había cortado a Buddy libre. Como el instinto había anulado el miedo.
Como algunas promesas exigen ser rotas para mantener otras intactas. En el edificio federal, el proceso fue clínico, medido. El agente que recibió el paquete, un hombre alto con el cabello muy corto y una expresión neutral que revelaba poco. Pero Daniel reconocía el profesionalismo cuando lo veía, y las preguntas que siguieron fueron precisas, informadas y tranquilamente urgentes. Cuando Daniel regresó a Arbor Sech, el pueblo parecía sin cambios en la superficie, sin embargo percibió un cambio debajo de la calma, un ligero tensionamiento, como si el silencio mismo se hubiera vuelto consciente de haber sido desafiado. Margaret continuó su trabajo en la clínica como siempre, tratando animales con la misma competencia gentil, pero Daniel notó cómo miraba la carretera con más frecuencia, cómo cerraba la puerta con un cuidado deliberado por la noche, y él se mantuvo cerca, ayudando donde podía, consciente de que la visibilidad era ahora tanto un escudo como un riesgo. Una noche, mientras el sol se hundía abajo y pintaba la nieve con una suave luz ámbar, Margaret invitó a Daniel a sentarse con ella en la sala tranquila donde Buddy dormía. El cuerpo del perro subiendo y bajando en un ritmo fácil, las cicatrices desvaneciéndose lentamente en el pelaje. Actuarán, dijo, no como especulación, sino como certeza, pero necesitarán a alguien que hable. Daniel entendió inmediatamente lo que ella quería decir. La pregunta tácita flotando entre ellos y la antigua pesadez familiar asentándose en su pecho, el peso de dar un paso al frente, de colocarse directamente en el camino de las consecuencias. Esa noche, solo en la habitación que alquilaba sobre la posada, Daniel desempacó las partes de sí mismo que había mantenido selladas desde que dejó los equipos. Los recuerdos de operaciones que salieron mal, de decisiones que costaron vidas, de testimonios que había dado y de aquellos que había evitado, y reconoció la verdad que había estado rodeando desde el principio. Que el silencio no lo había librado del dolor. Solo lo había retrasado. A la mañana siguiente, Daniel le dijo a Margaret que estaría como testigo si se lo pedían, que hablaría no como héroe ni vengador, sino como alguien que reconocía un sistema fallando a quienes lo habían servido fielmente, humanos y animales por igual. Y Margaret aceptó su decisión con un asentimiento que cargaba tanto gratitud como tristeza, entendiendo lo que le costaría volver a abrir viejas heridas. Como si sintiera la gravedad del momento, Buddy levantó la cabeza y apoyó su barbilla en la rodilla de Daniel, sus ojos ámbar calmados y presentes, y Daniel colocó una mano firme en el cuello del perro, anclándose en la simple verdad de la supervivencia compartida. Cuando llegó la llamada a finales de esa semana confirmando que se estaba preparando una operación, que se estaban redactando órdenes judiciales y que la coordinación estaba en marcha, Daniel no sintió ningún arranque de triunfo, solo una quietud lista, del tipo que había conocido antes de los despliegues, y mientras salía al frío del atardecer, con Arbor Sech extendiéndose tranquilamente a su alrededor, aceptó que enfrentar la verdad no borraría el pasado, pero podría prevenir su repetición. Y eso, se dio cuenta, era razón suficiente para enfrentar lo que viniera después. La nieve regresó con un propósito esa noche, espesa y deliberada, el tipo que suaviza los bordes y devora los sonidos, y Arbor Sech pareció retroceder hacia sí misma mientras el viento empujaba cortinas blancas por los caminos y difuminaba las luces del puerto en halos tenues, mientras Daniel Harper esperaba en la cabina de un vehículo sin identificación al borde del pueblo. Buddy sentado a su lado, calmado y enfocado, su aliento empañando el cristal en pulsos lentos y constantes que coincidían con la respiración medida del propio Daniel. El plan había sido establecido horas antes con una eficiencia tranquila. No órdenes a gritos ni luces parpadeantes, sino confirmaciones murmuradas y asentimientos deliberados, porque esto no era un espectáculo destinado a los titulares. Era una corrección destinada a ser precisa. El equipo federal llegó en etapas, los vehículos deslizándose en posición sin urgencia, los agentes moviéndose a través de la nieve como sombras, y Daniel notó su actitud con un ojo profesional, reconociendo la competencia en la forma en que hablaban poco y lo observaban todo. La coordinadora principal, una mujer llamada Claire Bennett, de alrededor de 40 años, con una constitución atlética compacta, el cabello oscuro recogido apretado bajo un gorro de punto, la piel curtida por años de trabajo de campo, llevaba consigo una autoridad discreta que venía de la experiencia más que del rango, y cuando habló con Daniel, su tono era calmado, respetuoso, reconociendo su papel sin inflarlo. Explicó los detalles finales brevemente, confirmó las órdenes,
el tiempo, la prioridad de la seguridad, y Daniel escuchó, ofreciendo solo lo que sabía, confiando en el proceso ahora que ya no era solo suyo. Cuando llegó la señal, no fue dramática, solo una mano levantada y bajada, y el convoy se movió hacia la instalación al borde del pueblo, los neumáticos crujiendo suavemente sobre la nieve fresca, los motores apagados hasta el último momento posible, las luces tenues hasta que ya no hubo vuelta atrás. La postura de Buddy cambió cuando se acercaron, orejas hacia adelante, cuerpo alerta sin tensión, una quietud lista que Daniel reconoció como confianza más que condicionamiento, y apoyó una mano contra el hombro del perro, anclándolos a ambos mientras las puertas llegaban a la vista. La instalación parecía más pequeña de noche, despojada de su pretensión diurna, la cerca de eslabones rimada con hielo, las ventanas oscuras, el letrero proclamando rehabilitación medio enterrado bajo montículos de nieve, y mientras los agentes se desplegaban, cortando cerraduras y asegurando salidas, el aire parecía contener el aliento. Dentro del edificio hacía frío y era utilitario, los pisos de concreto resbaladizos con el deshielo, las luces fluorescentes parpadeando a la vida una por una, revelando filas de particiones y equipos que hablaban de control más que de cuidado, y Daniel sintió ese apretamiento familiar en el pecho. El reconocimiento de lugares donde el poder había sido mal utilizado de manera silenciosa y reiterada. Buddy avanzó con la señal de Claire, la nariz baja, los movimientos deliberados, y Daniel lo siguió a una distancia respetuosa, dejando que el perro guiara, no como herramienta, sino como guía cuyos instintos habían sido ganados a un costo terrible. El primer sonido que escucharon no fue ladridos, sino un gemido suave, casi perdido bajo el zumbido de los generadores, y Buddy se detuvo, la cabeza levantándose, los ojos iluminándose con enfoque mientras se inclinaba hacia una puerta sellada en la parte trasera. Los agentes se movieron rápidamente entonces, apalancándola para revelar una escalera estrecha descendiendo hacia un nivel inferior, y el olor que se elevaba desde abajo era inconfundible. La mezcla rancia de miedo, confinamiento y negligencia. Abajo, el espacio se abría en un largo corredor flanqueado por encierros, no las celdas rudas que Daniel había esperado, sino corrales reforzados diseñados para contener fuerza. Y dentro de ellos formas se movían, ojos captando la luz, cuerpos presionándose hacia adelante con cautela, algunos meneando las colas con una esperanza tentativa, otros retrocediendo, inseguros de si el rescate o el castigo habían llegado. Buddy se movió de corral en corral, deteniéndose donde la respiración era más débil, alertando con un ladrido gentil que cargaba urgencia sin pánico, y los agentes marcaron cada ubicación con una eficiencia silenciosa, las radios murmurando confirmaciones que se sentían casi reverentes en el silencio. No hubo enfrentamiento armado, no hubo órdenes a gritos, solo el suave traqueteo de puertas abriéndose, mantas desplegándose, las voces bajas de los agentes tranquilizando a animales que todavía no entendían las palabras pero reconocían la intención. Arriba, Thomas Reed fue puesto bajo custodia sin resistencia, su amplia figura encogiéndose bajo un abrigo pesado, la barba salpicada de nieve, los ojos moviéndose con una mezcla de desafío y alivio, como si alguna parte de él hubiera sabido que esta noche llegaría, y Daniel observó brevemente cómo el hombre era llevado, sintiendo no satisfacción, sino un reconocimiento sobrio de que la responsabilidad rara vez se siente triunfante cuando se sopesa contra lo que se permitió que ocurriera. Afuera, mientras los vehículos de rescate alineaban el perímetro, los habitantes del pueblo se reunieron a una distancia prudente, atraídos por la presencia inusual pero reacios a entrometerse, y algo cambió entre ellos mientras observaban cómo los perros eran sacados uno por uno, envueltos en mantas, respirando, vivos. Evelyn Moore se encontraba cerca del borde de la multitud, su figura delgada empequeñecida por los abrigos y la nevada, el cabello plateado escapando de su capucha. Y cuando Daniel cruzó su mirada, asintió una vez, con lágrimas brillantes pero sin vergüenza, mientras otros comenzaban a hablar tranquilamente con los agentes, señalando, ofreciendo detalles, nombres, fechas que una vez habían tragado por miedo, sus voces tentativas al principio, luego más firmes a medida que el peso del silencio se levantaba. Walter Pique llegó con Sarah Leel, ambos abrigados contra el frío. El rostro curtido de Walter fijado en una resolución sombría. La piel pálida de Sarah sonrojada, la trenza blanca metida bajo su bufanda, sus ojos brillantes con algo que parecía alivio, y hablaron con un agente juntos,
sus palabras superponiéndose de una manera que sugería verdades largamente guardadas, finalmente encontrando espacio para respirar. A través de todo, Buddy permaneció cerca de Daniel, moviéndose cuando era necesario, descansando cuando se le pedía, su presencia un ancla silenciosa en medio del caos controlado. Y cuando el último corral fue despejado y la puerta final sellada, con la nieve cayendo más espesa ahora, Daniel se hizo a un lado hasta el borde del lote, observando cómo la operación concluía sin espectáculo. Bajo el resplandor de las luces de rescate, Buddy se recostó junto a él, el cuerpo relajándose por fin, la cabeza apoyada contra la rodilla de Daniel, los ojos ámbar entrecerrados. Daniel se arrodilló en la nieve, apoyando su frente brevemente contra la del perro, el frío filtrándose a través de su ropa, anclándolo en el momento. No hubo grito de victoria, no hubo aplausos, solo el trabajo constante de cuidar continuando a su alrededor. Agentes cargando animales con cuidado, veterinarios coordinando el transporte, habitantes del pueblo murmurando agradecimientos que todavía no sabían cómo expresar del todo. Mientras el viento se suavizaba y los copos caían más suavemente, Daniel sintió una quieta liberación asentarse en él, del tipo que no viene de una batalla ganada, sino de un daño interrumpido, y entendió que la justicia había llegado no con fuerza, sino con presencia, con personas eligiendo ver y hablar después de años de mirar hacia otro lado. Cuando finalmente se levantó, Buddy se levantó con él, apoyándose ligeramente en la pierna de Daniel, un peso compartido, una libertad compartida. Y juntos permanecieron bajo las luces. Supervivientes, no porque hubieran escapado solos, sino porque habían sido encontrados. Y en esa quietud, Arbor Sech exhaló, la larga noche de nieve llevándose los últimos vestigios de un silencio que ya no la servía. La primavera llegó a Arbor Sech con tranquilidad, no con un calor repentino, sino con un deshielo paciente que suavizó el suelo, aflojó el hielo del puerto y devolvió el color a lugares que habían vivido demasiado tiempo en gris. Y Daniel Harper notó el cambio primero en las mañanas, cuando la luz persistía un poco más sobre los árboles, y el aire transportaba el leve aroma de sal y pino en lugar de nieve. La cabaña a la que había regresado después del largo invierno estaba al borde del bosque, sus paredes de madera tosca curtidas pero sólidas, y Daniel se movía por sus habitaciones con un sentido de pertenencia que nunca antes se había permitido, reparando lo que había sido descuidado, remendando tablones sueltos, despejando el camino donde el hielo una vez había reinado, porque por primera vez en años no se estaba preparando para irse. Buddy lo seguía a todas partes, su pelaje ahora espeso y limpio, las cicatrices suavizadas bajo el nuevo crecimiento, su paso firme aunque marcado por la memoria de la lesión, los ojos ámbar alertas pero ya no vigilantes. Y Daniel se encontraba hablándole al perro con facilidad, no emitiendo órdenes, sino compartiendo las observaciones silenciosas de un hombre redescubriendo su lugar en el mundo. El papeleo de adopción había sido breve y casi ceremonial, Margaret Collins insistiendo en que algunas cosas no necesitan burocracia para ser reales. Sin embargo, Daniel firmó su nombre con cuidado, reconociendo el compromiso tanto en tinta como en intención. Y cuando se abrochó el nuevo collar de Buddy, simple y sin marca, el perro se sentó pacientemente, la cola apoyada contra el suelo, aceptando el cambio sin ceremonia, como si ya hubiera decidido dónde pertenecía. El proyecto de Margaret tomó forma justo más allá de los límites del pueblo, un centro de recuperación modesto pero con propósito construido en tierra donada en silencio por residentes que preferían la acción al reconocimiento. Y Daniel ayudó con el trabajo, su amplia constitución cargando madera, sus manos firmes levantando cercas y reforzando corrales diseñados no para el confinamiento, sino para la comodidad, espacios donde perros de trabajo retirados podían reaprender el ritmo de la vida ordinaria. Margaret, el cabello plateado ahora suelto con el clima más cálido, se movía por el sitio con una energía renovada, su piel clara tocada con color, sus ojos avellana brillantes de propósito, y quienes la observaban veían no a una mujer impulsada por el duelo, sino a una moldeada por él en algo más fuerte, su autoridad tranquila guiando a voluntarios, jóvenes y viejos por igual. Evelyn Moore visitaba con frecuencia, caminando lentamente por los senderos de grava, su figura delgada apoyada en un bastón de madera, el cabello rubio plateado captando la luz del sol, la piel pálida marcada por la edad y la resiliencia, y traía historias más que suministros.
sentándose junto a los perros en recuperación y hablando suavemente como si la confesión y el consuelo fueran lenguas compartidas. Walter Pike llegaba con Sarah Leel en las tardes despejadas, la figura alta y encorvada de Walter estabilizada por el hábito, su rostro curtido arrugado en una sonrisa que llegaba con más facilidad ahora. Sarah, delgada y tranquila, su trenza blanca recogida nítidamente sobre un hombro, la piel clara y pecosa brillando a la luz de la primavera, su manera gentil pero firme, una mujer acostumbrada a cuidar de los demás que finalmente había encontrado espacio para descansar en ese papel. Y juntos ayudaron donde podían, remendando mantas, organizando donaciones, parados como testigos silenciosos de la curación que una vez habían temido que nunca llegara. Daniel observó cómo el pueblo cambiaba, no a través de grandes gestos, sino a través de estos pequeños actos de presencia, la forma en que la gente se quedaba más tiempo, hablaba más libremente y se permitía reconocer lo que había estado roto sin ser consumida por ello. Y entendió entonces que Arbor's Edge no había carecido de coraje antes. Le había faltado permiso, y ahora que el silencio se había levantado, algo más firme había tomado su lugar. Buddy se adaptó a su nueva vida con una facilidad que sorprendió a todos excepto a Daniel, saludando las mañanas con una curiosidad entusiasta, patrullando los bordes de la propiedad no como centinela, sino como guardián que sabía que su papel era elegido más que asignado. Y los niños del pueblo aprendieron rápidamente que Buddy prefería manos lentas y voces firmes, respondiendo no a la emoción, sino al respeto, su cola meneándose baja y deliberada, los ojos cálidos y atentos. En las tardes cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte y el bosque brillaba con nuevo crecimiento, Daniel y Buddy caminaban los senderos cerca de la cabaña, el suelo suave bajo sus pies, el aire vivo con el canto de los pájaros, y Daniel sentía los últimos vestigios del hombre que había sido aflojarse, reemplazados no por el olvido, sino por la aceptación. Ya no evitaba el pasado. Simplemente ya no vivía dentro de él. Una tarde, mientras la nieve retrocedía completamente hacia los huecos sombreados y el agua de deshielo trazaba caminos silenciosos cuesta abajo, Daniel se sentó en el escalón delantero de la cabaña, los hombros anchos relajados, el cabello oscuro captando destellos de oro en la luz que desaparecía, su rostro anguloso suavizado por una expresión que pocos habían visto antes. Un contentamiento ganado más que asumido. Buddy yacía junto a él, el cuerpo estirado cómodamente, la cabeza apoyada contra la bota de Daniel, los ojos entrecerrados, las orejas moviéndose ocasionalmente ante sonidos distantes que ya no exigían respuesta, y juntos observaron cómo el bosque respiraba, los últimos parches de blanco cediendo a la tierra y al verde. No había llantos esa noche, no había ecos de sufrimiento transportados por el viento, solo el zumbido constante de la vida volviendo a su ritmo adecuado, y Daniel pensó en los votos que había roto y en los que había guardado en silencio, dándose cuenta de que la lealtad no se define por el uniforme ni por la orden, sino por la presencia, por elegir quedarse cuando irse sería más fácil. En esa quietud, con la primavera asentándose completamente a su alrededor, Daniel Harper entendió que su vida no había terminado cuando se alejó del servicio. Simplemente había esperado, paciente como la propia estación, a que él regresara de una forma diferente, y mientras Buddy se acercaba más, el calor compartido entre ellos, Daniel cerró los ojos brevemente, respirando la paz que tanto le había costado ganar, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, tanto el hombre como el perro habían encontrado no solo seguridad, sino un hogar. Y aquí, en este silencio ganado con tanto esfuerzo, queremos preguntarte algo que solo tú puedes responder. ¿Hubo alguna vez en tu vida un momento en que elegiste quedarte cuando todo te decía que te fueras? ¿Hubo alguien, humano o animal, que te enseñó de nuevo el significado de confiar? Cuéntanoslo en los comentarios. Cada historia importa. Cada voz que habla rompe un silencio que alguien más también necesitaba que se rompiera. En el silencio tranquilo después de cada tormenta, se nos recuerda que los milagros no siempre llegan con truenos ni con luz, sino a menudo a través de pequeños actos de coraje, compasión y fe que se niegan a abandonar lo que parece roto. Esta historia no es solo sobre un hombre y un perro, sino sobre la mano invisible de Dios obrando a través de personas ordinarias que eligen la bondad sobre el miedo, la verdad sobre el silencio, y el amor sobre la indiferencia. Daniel no encontró a Buddy por accidente. Buddy no sobrevivió por casualidad. Cada uno fue puesto en el camino del otro en el momento exacto en que ambos estaban más cerca del punto de no retorno.
el hombre que había dejado de creer que valía la pena proteger algo, y el perro que había sido tratado como si no valiera nada. Y en ese encuentro, en ese árbol en medio de una tormenta que no tenía por qué existir en ese preciso instante, algo más grande que los dos estaba actuando. En nuestra vida diaria, quizás no enfrentamos ventiscas en el bosque, pero todos encontramos momentos en que alguien está sufriendo, olvidado, o esperando ser visto. Y es en esos momentos que Dios nos invita a actuar, no con fuerzas extraordinarias, sino con la simple valentía de no seguir de largo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario contándonos desde donde nos estás mirando y suscríbete al canal para que estos mensajes de fe, lealtad y segundas oportunidades puedan seguir llegando a otros. No te quedes callado. Tu voz importa. Tu presencia importa. Así como la de Daniel importó para Buddy, y la de Buddy importó para devolver a Daniel a la vida. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, te proteja en cada estación de la vida, y te recuerde que incluso después del invierno más largo, su paz y su gracia siempre regresan. Y si alguna vez sientes que estás colgando de un árbol en medio de tu propia tormenta, recuerda, alguien ya está caminando hacia ti con una linterna. Solo tienes que aguantar un poco más.